Hola, ¿qué tal todos? Un gran saludo. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante que es la historia de Colombia en el siglo XX y cómo esta influye en el presente siglo XXI del devenir colombiano. Para esta dinámica vamos a tener un invitado muy especial para desarrollarla, que es nuestra inteligencia artificial de Meta, con la cual eh, vamos a realizar la dinámica de hacer una especie de conversación acerca de la historia de Colombia durante este siglo XX. Entonces vamos a empezar diciendo que el siglo XX en Colombia pues inicia eh, con un país dividido, un país en guerra, la guerra de los 1000 días. Esta guerra pues llevó a más de 100.000 personas a perder la vida y pues generó diferentes consecuencias que pues iremos tratando a través de la presente charla. Entonces vamos a empezar preguntándole a la inteligencia artificial. Hola, Meta, un gusto saludarte nuevamente. Hace harto no conversamos. Quisiera que hoy me tuviéramos una conversación acerca de la historia de Colombia durante el siglo XX. Vamos a iniciar hablando de la Guerra de los 1000 días. ¿Qué sabes tú acerca de esta guerra? Vamos a ver qué me responde. Aquí está. Bueno, ella respondió. Entonces vamos a leer. Dice: Hola de nuevo, me alegra conversar contigo sobre la historia de Colombia. Dice: la Guerra de los 1000 días, que empezó en 1899 y terminó en 1902, fue un conflicto civil que confrontó a los partidos liberal y conservador en Colombia. Fue una guerra brutal que se libró en varias regiones del país y tuvo un impacto significativo en la historia colombiana. Y aquí pues nos enuncia algunas de las causas, perdón, consecuencias que tuvo este conflicto. Bueno, disputas políticas. La guerra desencadenó dos disputas políticas entre los partidos liberal y conservador que habían estado en el conflicto desde la década de 1840. Bueno, en cuestiones económicas, muy bien, empecemos. Dice: la crisis económica de la época, incluyendo la caída de los precios del café y la deuda externa, también contribuyó a la inestabilidad política. Bueno, aquí nos habla algunas cosas del desarrollo de la guerra, que inició en 1899, el 17 de octubre, cuando un grupo de liberales se levantó en armas en la ciudad de Socorro, Santander. Datos muy importantes. Dice algunas batallas clave. Dice que fueron la batalla de Paralonso en 1999 y la batalla de Palo Negro en 1900. Esta batalla de Palo Negro se desarrolló en la ciudad de Bucaramanga, bueno, en lo que actualmente es Bucaramanga. Em, Dice que las técnicas de guerra, que se caracterizó por el uso de técnicas de guerrilla y violencia contra los civiles, o sea, personas que no tenían nada que ver de pronto indirectamente directamente con el conflicto, resultaron siendo víctimas. Dice que se estima que entre 70.000 y 130.000 personas murieron. Una consecuencia de la cual vamos a hablar también ahorita más adelante, bueno, aunque de una vez podemos decirlo, que es la pérdida de Panamá, que la guerra pues debilitó el gobierno y el Estado y lo que permitió que los Estados Unidos intervinieran o aprovecharan la oportunidad para ayudar a las ideas separatistas de los residentes de Panamá, que en su mayoría eran liberales, y como se vieron derrotados durante la Guerra de los 1000 días, pues aprovecharon y tomaron la decisión de eh, separar el istmo de, de el istmo de Panamá del territorio colombiano, y pues con ayuda de los Estados Unidos, como acabamos de decir. Vamos a hablar un poquito más de acerca de la separación de Panamá, ya que ya iniciamos con el tema. Bueno, Meta, cuéntame más acerca de la separación del Istmo de Panamá de la República de Colombia. Vamos a ver qué nos responde.
Ahí está. Creo que ya respondió. Bueno, dice, la separación de Panamá de Colombia, la separación de Panamá de Colombia en 1903 fue un evento histórico que tuvo un impacto significativo en la región. A continuación, bueno, me presenta algunos detalles sobre este evento. Vamos a ver, dice, causas, intereses estadounidenses. La primera causa, Estados Unidos había estado interesado en construir un canal en Panamá, pues para unir los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Dice, después de varios intentos fallidos de negociar con Colombia, Estados Unidos decidió apoyar la independencia de Panamá. Esta parte nunca la había escuchado, que Estados Unidos había negociado con con Colombia, la construcción de un canal. Pues tal vez sabía que hubo una empresa francesa que estaba construyendo el canal ya, pero no tenía idea de este acontecimiento. Bueno, otra de las causas es el descontento de los panameños que, bueno, con el gobierno debido a la falta de intervención en infraestructura y la represión política. Bueno, dice que el 3 de noviembre de 1903, un grupo de panameños con el apoyo de los Estados Unidos declaró la independencia de Panamá. Eh, el 6 de noviembre de 1903, Colombia envió tropas para sofocar la rebelión, pero fueron detenidas por la presencia de barcos de guerra estadounidenses en la bahía de Panamá. Significa que ya Estados Unidos había, pues, puesto sus fuerzas armadas ahí, obviamente previendo que a Colombia no le iba a gustar que Panamá pues se separara de su jurisdicción. Bueno, consecuencias. Bueno, la principal consecuencia es que Estados Unidos logró la construcción del Canal de Panamá uniendo los dos océanos. Es bueno, otra consecuencia fue que afectó las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y bueno, y se normalizaron hasta 1921, cuando pues Estados Unidos dio a Colombia 25 millones de dólares por la separación de Panamá. Bueno, esta pérdida de este territorio dentro de la economía fue un golpe significativo. Perdió esta región estratégica en recursos y la posibilidad de tener la jurisdicción sobre el canal entre los dos océanos. Bueno, muy bien. Hasta ahí vamos. Bueno, enseguida de este hecho, el siguiente hecho importante que podemos encontrar es la masacre de las bananeras, la cual pues fue un incidente con una compañía norteamericana y los trabajadores. Bueno, Meta, entonces ahora vamos a hablar de un hecho histórico como fue la masacre de las bananeras. ¿Qué sabes tú acerca de este hecho? Bueno, ahí está la masacre de las bananeras. Me responde, dice, la masacre de las bananeras fue un evento trágico que ocurrió el 6 de diciembre de 1928 en la ciudad de Ciénaga, departamento de Magdalena. Colombia fue una, en Colombia, perdón, fue una represión violenta por parte del ejército colombiano contra trabajadores de la United Fruit Company que estaban en huelga para exigir mejores condiciones laborales y salarios. Bueno. Dice que las causas de la huelga fueron que los trabajadores enfrentaban condiciones laborales precarias, incluyendo salarios bajos, jornadas de trabajo y falta de beneficios sociales. Represión sindical. La, bueno, la empresa y el gobierno colombiano habían estado reprimiendo a los sindicatos y a los trabajadores que intentaban organizarse para exigir mejores condiciones laborales. Bueno, él dice que el 6 de diciembre de 1928 el ejército colombiano, bajo el mando del general Carlos Cortés Vargas, llegó a la estación del tren de Ciénaga, donde se habían reunido miles de trabajadores en huelga. Disparos y represión, el ejército abrió fuego contra los trabajadores, matando a un número indeterminado de personas. Las estimaciones varían desde decenas hasta cientos de muertos. Consecuencias.
Bueno, impacto en el movimiento obrero. La masacre de las bananeras fue un golpe significativo para el movimiento obrero en Colombia y marcó un punto de inflexión en la lucha por los derechos laborales. Inspiración literaria. La masacre de las bananeras fue inmortalizada en la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, quien se inspiró en este evento para crear una de las escenas más icónicas de la literatura colombiana. Bueno, muy bien, excelente, me parece un gran aporte lo del, no lo sabía tampoco de cómo influyó esto dentro de la literatura. Bueno, un hecho importante también que marca, por ejemplo, en Colombia, este inicio de la tercera década fue que se acaba la hegemonía conservadora porque gana en las elecciones el liberal Enrique Olaya Herrera, con lo cual se termina la hegemonía eh, conservadora que durante el inicio del siglo, durante las primeras 3 décadas, fue quien tuvo el poder. Bueno, en 1932 se declara el estado de guerra con Perú porque pues se invadió algún territorio en Leticia. Entonces vamos a ver qué sabe nuestra inteligencia artificial acerca de este hecho. Bueno, Meta, muy bien, excelente. Ahora cuéntame qué sabes tú acerca del conflicto entre Colombia y Perú por territorio en los años 1932 y 1933. Bueno, dice que el conflicto colombo-peruano, eh, bueno, el conflicto entre Colombia y Perú por territorio en los años 1932 y 1933 fue un enfrentamiento armado que se produjo debido a disputas territoriales en la región del Amazonas. A continuación te presento algunos detalles claves sobre este conflicto. Vamos a ver. Disputas territoriales. La región del Amazonas había sido objeto de disputas territoriales entre Colombia y Perú desde el siglo XIX. La falta de definición clara de los límites fronterizos y la presencia de recursos naturales valiosos como la goma y el petróleo contribuyeron a la tensión entre entre los dos países, perdón. Incursiones peruanas. En septiembre de 1962 un grupo de peruanos tomó el puerto de Leticia, que había sido cedido a Colombia en un tratado de 1922. Esta acción desencadenó una respuesta militar colombiana. Bueno, aquí nos da algunas cosas que pasaron durante el conflicto. Ocupación colombiana. Colombia envió tropas a la región para recuperar el control de Leticia y otros territorios en disputa. Enfrentamientos armados. Se produjeron varios enfrentamientos armados entre las fuerzas colombianas y peruanas en la región del Amazonas, incluyendo batallas en el río Putumayo y la ciudad de Tarapacá. Intervención internacional. La Sociedad de Naciones intervino en el conflicto y presionó a ambos países para que negociaran una solución pacífica. Bueno, vamos a hablar de las consecuencias. Trajo algunas consecuencias. Bueno, Tratado del Río de Janeiro. En mayo de 1934, Colombia y Perú firmaron el Tratado de Río de Janeiro, que estableció los límites fronterizos entre los dos países y puso fin al conflicto. Repercusiones políticas de este conflicto en ambos países, incluyendo cambios en los gobiernos y una mayor nacionalización de la economía en Perú. El impacto en la región. El conflicto también tuvo el impacto en la región del Amazonas, donde se produjeron desplazamientos de población y daños a la infraestructura. Bueno, pues es un hecho muy importante que hay que resaltar, que pues obviamente tiene gran trasfondo en la actualidad, pues el territorio con Perú pues tenemos fronteras y el tratado sigue en vigencia. Bueno, vamos a ver qué más podemos hablar acerca de Colombia durante el siglo XX. Bueno, en 1934 gana las elecciones Alfonso López Pumarejo e inicia un periodo conocido como la Revolución en Marcha. Interesante tema, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial qué sabe acerca de este tema. Bueno, Meta, ahora cuéntame qué sabes tú acerca del periodo conocido como la Revolución en Marcha.
Bueno, ahí está. Allá nos responde. Dice, la Revolución en Marcha 1934-1938. Dice, la Revolución en Marcha fue un periodo de reformas políticas sociales en Colombia que se produjo durante el gobierno del presidente Alfonso López Pumarejo de 1934 a 1938. A continuación te presento algunos detalles claves sobre este periodo. Objetivos de la Revolución en Marcha. Reforma laboral. López Pumarejo busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, incluyendo la creación de un código laboral y la protección de los derechos sindicales. Reforma agraria. El gobierno de López Pumarejo también busca abordar la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia mediante la creación de una reforma agraria que permitiera la expropiación de tierras para beneficio de los campesinos. Educación y cultura. La Revolución en Marcha también enfatizó la importancia de la educación y la cultura en el desarrollo del país mediante la creación de instituciones educativas y culturales. Logros de la Revolución en Marcha. Código Laboral. En 1934 se decretó el Código Laboral colombiano, que estableció normas y regulaciones para proteger los derechos de los trabajadores. Reforma constitucional. En 1936 se reformó la Constitución colombiana para incluir disposiciones que protegieran los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Ley de Reforma Agraria. Aunque la Ley de Reforma Agraria no se implementó plenamente, sentó las bases para las futuras reformas en la distribución de la tierra en Colombia. Bueno, impacto y legado, avances sociales. La Revolución en Marcha logró avances significativos en la protección de los derechos sociales y económicos de los colombianos, especialmente en el ámbito laboral. Cambio en la relación Estado-sociedad. El periodo también marcó un cambio en la relación entre el Estado y la sociedad colombiana, con un mayor énfasis en la intervención estatal en la economía y la sociedad. Inspiración para futuras reformas. La Revolución en Marcha sirvió de inspiración para futuras reformas en Colombia, incluyendo la Constitución de 1991, la cual pues rige todavía y es la actual constitución de nuestro país. Bueno, muy interesante este tema. Vamos a seguir con a ver qué más tenemos por acá. Em, bueno, tenemos otro tema que es en que en 1940 se firma el tratado en el que se fijan los límites con Venezuela, eh, y esto se hizo en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el puente sobre el río Táchira. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial, aunque pues creo que eso pues no sería tan importante pues profundizarlo. Bueno, vamos directamente a ver, dice, termina a, bueno, en 1945 gana la presidencia el Ospina Pérez, con lo cual se terminaría la hegemonía liberal que había empezado desde 1930, ¿no? Bueno, entonces dice, en el siguiente hecho histórico y que marca prácticamente la partida del siglo XX en Colombia fue la muerte del doctor Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá el 9 de abril de 1948. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial sobre este hecho tan importante en la sociedad colombiana que pues obviamente repercutió en la segunda mitad del siglo XX y que pues aún en el siglo XXI vemos que hay rastros de este suceso tan violento y tan, digamos que fue un hecho muy importante en el devenir colombiano. Meta. Vamos a hablar ahora sobre un hecho muy doloroso en la historia colombiana que fue el asesinato del señor Jorge Eliezer Gaitán. ¿Qué sabes tú acerca de este tema? Bueno, ahí está. Ahí me responde. Dice, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948,
Un destacado líder político colombiano fue asesinado en Bogotá. Este evento tuvo un impacto profundo en la historia de Colombia y desencadenó una serie de acontecimientos que cambiarían el curso del país. Bueno, primero hablemos, dice que quién fue Jorge Eliezer Gaitán. Dice, el líder político Gaitán fue un abogado y político colombiano que se convirtió en un líder carismático y popular en la década de 1940. Candidato presidencial. Gaitán era el candidato del Partido Liberal Colombiano para las elecciones presidenciales de 1950 y se perfilaba como un fuerte contendiente para ganar. Defensor de los derechos sociales. Gaitán era conocido por su defensa de los derechos sociales y económicos de los colombianos, especialmente de los más pobres y marginados. Por eso era tan popular y pues tan querido por las masas, ¿no? Porque era alguien que defendía los derechos de las personas que de pronto no tenían esa representación ante el Estado, porque el Estado pues era muy digamos, centrado en, digamos que no tenía, no le daba importancia o relevancia a la gente. Y pues Gaitán con sus ideas pues movía las masas y hacía que la gente estuviera de acuerdo con sus ideas, por lo cual pues era un candidato muy fuerte para ganar las elecciones y pues al gobierno de turno de pronto no le servía este tipo de personajes. Dice que el 9 de abril, bueno, vamos a ver el asesinato. El 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado a tiros en la calle Séptima con carrera 14 en el centro de Bogotá mientras se dirigía a una reunión. Dice Juan Roa Sierra, el asesino Juan Roa Sierra, fue linchado por la multitud en el lugar del crimen. Impacto en la ciudad. El asesinato de Gaitán desencadenó una oleada de violencia y disturbios en Bogotá, conocidos como el Bogotazo. Consecuencias. Consecuencias de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El Bogotazo fue un periodo de violencia y disturbios que se extendió por toda la ciudad con saqueos, incendios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. La violencia, el asesinato de Gaitán marcó el comienzo de un periodo de violencia en Colombia, conocido como la violencia, que duró más de una década y causó cientos de miles de muertos y desplazados. Impacto en la política colombiana. El asesinato de Gaitán cambió el curso de la política colombiana y contribuyó a la polarización y la violencia que caracterizó al país en las décadas siguientes. Bueno, como lo estaba diciendo, es un hecho importante que parte prácticamente la historia del país en dos. Y pues aún más que el siglo XX ya estaba a punto de llegar a la mitad, estábamos a punto de llegar a la mitad del siglo XX y pues Gaitán era un fuerte candidato a la presidencia en ese mismo año, en 1950. Entonces pues obviamente esto generó un, un gran descontento en la población y pues en las masas que movía Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a ver, bueno, en el año 1953 se produce un golpe de estado por parte del general Gustavo Rojas Pinilla, apoyado por los liberales. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial acerca de este personaje tan importante que pues influyó mucho en muchos factores de la economía colombiana y socialmente. Meta. Ahora vamos a hablar de que en 1953 se produjo un golpe de estado en Colombia en el cual el general eh, Gustavo Rojas Pinilla asume la presidencia. ¿Qué sabes tú acerca de las acciones y este hecho histórico para el país? Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Ahí está pensando, ya nos respondió. Dice, el golpe de estado de 1953 y el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla lideró un golpe de Estado en Colombia que derrocó al gobierno del presidente Laureano Gómez y a continuación se presentó algunos detalles claves sobre este evento y el gobierno de Rojas Pinilla. Causas del golpe de Estado. Bueno,
Crisis política. Colombia estaba sumida por una profunda crisis política y social conocida como la violencia, que había comenzado después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. La polarización política, dice, la polarización política entre los partidos liberal y conservador habían llegado a un punto crítico y el gobierno de Gómez era visto como autoritario y represivo. Bueno, habla del gobierno de Rojas Pinilla. Vamos a ver qué pasó durante el gobierno de este señor. Asunción del poder. Rojas Pinilla asumió la presidencia de Colombia después del golpe de Estado y se comprometió a restaurar la paz y la estabilidad en el país. Políticas sociales. Rojas Pinilla implementó varias políticas sociales, incluyendo la creación de la Secretaría Nacional de Asistencia Social y la construcción de viviendas para los pobres. Infraestructura. También invirtió en infraestructura, incluyendo la construcción de carreteras, puentes y aeropuertos. Acciones y logros. Admis- Amnistía. Rojas Pinilla ofreció una amnistía a los grupos guerrilleros que se rendían, lo que permitió la desmovilización de algunos grupos y la disminución temporal de la violencia. Desarrollo económico. Durante su gobierno, Colombia experimentó un crecimiento económico significativo impulsado por la inversión en infraestructura y la expansión de la industria. Televisión. Rojas Pinilla también introdujo la televisión en Colombia, lo que permitió la difusión de noticias y entretenimiento a una audiencia más amplia. Críticas y controversias. Autoritarismo. El gobierno de Rojas Pinilla fue criticado por su autoritarismo y la represión de la oposición política. Corrupción. También se acusó a Rojas Pinilla y su gobierno de corrupción y nepotismo. Represión a la prensa. La prensa fue objeto de censura y represión durante su gobierno, lo que limitó la libertad de expresión. De eso sí tenía conocimiento, sabiendo que Rojas Pinilla censuró los periódicos como fue El Tiempo y El Espectador. Bueno, dice consecuencias. Consecuencias de este señor, dice oposición creciente. La oposición a Rojas Pinilla creció con el tiempo y en 1957 una coalición de partidos políticos y grupos sociales lo obligó a renunciar. Y la consecuencia que sigue, pues es muy importante también. Se crea el Frente Nacional, dice la renuncia de Rojas Pinilla marcó el comienzo del Frente Nacional, un acuerdo político que estableció un sistema de gobierno compartido entre los partidos liberal y conservador. Bueno, pues hasta aquí creo que vamos entendiendo, ha sido una charla muy dinámica. Bueno, dice que un hecho histórico que pasó en esta década de los 50 fue que en Cali explotaron unos camiones del ejército que transportaban dinamita, lo cual generó una gran destrucción y muchas muertes. Bueno, como lo sabemos, en 1957, ya lo hemos dicho, se termina la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. eh, Se acaba obviamente la censura a la prensa y pues nuevamente se puede bueno, reinician las actividades de los periódicos como El Espectador y El Tiempo. Y pues inicia el Frente Nacional, como ya lo habíamos dicho. Bueno, bueno, pasemos a la década de los 70. El primer importante hecho de esta década, o pues uno de los más importantes, es que el M-19 eh, en 1973 entra a la hacienda de Bolívar y se lleva la espada de Bolívar. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial sobre este hecho tan curioso de la historia colombiana. Bueno, Meta, ahora quiero hablar acerca de que en 1973 un grupo conocido como el M-19 se roba la espada de Bolívar. ¿Qué sabes tú acerca de este hecho? Dice, el robo de la espada de Bolívar por el M-19. El 17 de enero de 1974,
Bueno, en mi fecha estaba al contrario, en 1973, pero bueno. El grupo guerrillero M-19 robó la espada de Simón Bolívar, que se encontraba en exhibición en la Quinta de Bolívar, en Bogotá. A continuación te presento algunos detalles claves sobre este evento. Vamos a ver. Grupo guerrillero M-19 Movimiento de 19 de abril fue un grupo guerrillero colombiano que surgió en la década de 1970 con el objetivo de derrocar el gobierno y establecer un régimen socialista. Ideología. El M-19 se inspiraba en ideología socialista y nacionalista y buscaba reivindicar la figura de Simón Bolívar y la lucha por la independencia de Colombia. El robo de la espada. El 17 de enero de 1934, un grupo de militantes del M-19 interrumpió en la Quinta de Bolívar y se robó la espada de Simón Bolívar, que era considerada un símbolo nacional y un objeto de gran valor histórico. Mensaje político. El robo de la espada fue un acto simbólico que buscaba llamar la atención sobre la lucha del M-19 y su reivindicación con la figura de Simón Bolívar como líder revolucionario. Bueno, aquí nos ponen algunas consecuencias. Vamos a ver qué consecuencias. Repercusión nacional. El robo de la espada generó una gran conmoción en el país y fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Búsqueda y recuperación. El gobierno colombiano lanzó una búsqueda para recuperar la espada, pero no se logró encontrarla de inmediato. Devolución. Finalmente la espada fue devuelta en 1991 después de que el M-19 se desmovilizó y se convirtió en un movimiento político legal. El impacto en la historia del M-19. Bueno, dice que el robo de la espada fue una de las acciones más destacadas del M-19. Se desmovilizó en la década de 1990, perdón. Su legado sigue siendo controvertido y su accionar sigue siendo objeto de debate en la historia de Colombia. Bueno, pues esto de los grupos, de estos grupos, inicia también en la década de los 60, que se me olvidó mencionar, que nace las guerrillas liberales que se fueron consolidando en los llanos como protección contra la persecución, se tomaron una evolución y se convirtieron en diferentes grupos armados que estaban al margen del Estado y luchaban en contra del Estado, como lo fue la guerrilla de las FARC, que pues durante estas últimas décadas del siglo XX estuvo en constante enfrentamiento con el Estado. Estas fueron fundadas en Marquetalia, Tolima en 1964 por algunos de sus líderes que duraron demasiados años, digamos que al frente de esta estructura, que con el tiempo fue perdiendo el objetivo que tenían al principio, que era llegar al poder a través de la fuerza. Después se convirtieron en grupos que estaban aliados y buscaban fortalecer el narcotráfico y se financiaban a través de estas actividades como el narcotráfico, el secuestro, la minería ilegal, la extorsión. Bueno, vamos a seguir hablando. Bueno, bueno, en 1980 el M-19 asalta la embajada de la República Dominicana. Bueno, hablemos algo de 1974 que dice que Alfonso López Michelsen, elegido presidente, declara emergencia económica constitucional e introduce el divorcio y la mayoría de edad a los 18 años. Vamos a ver qué importancia tiene este presidente. Vamos a hablar ahora meta acerca del presidente Alfonso López Michelsen y sus ideas y acerca de la emergencia económica que se decretó. ¿Qué sabes tú acerca de este tema? Bueno, ahí está, que ya respondió. Dice, presidente Alfonso López Michelsen y la emergencia económica. Alfonso López Michelsen fue presidente desde 1974 hasta 1978. Durante su gobierno se enfrentó a una serie de desafíos económicos y políticos que lo llevaron a decretar una emergencia económica. Bueno, ideas y políticas. El liberalismo. López Michelsen era político liberal que creía en la importancia de la libertad económica y la iniciativa privada.
Reforma laboral. Durante su gobierno, López Michelsen impuso una reforma laboral que buscaba mejorar las condiciones de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores. Política exterior. López Michelsen también se enfocó en fortalecer las relaciones de Colombia con los otros países de América Latina y el mundo. Bueno, aquí viene el tema que nos concierne, que es la emergencia económica. Dice que la crisis económica de 1934, Colombia se enfrentó a una crisis económica causada por la caída de los precios del café, la inflación y la deuda externa. Medidas de emergencia. López Michelsen decretó la emergencia económica que le permitió al gobierno tomar medidas extraordinarias para abordar la crisis, incluyendo la devaluación del peso colombiano y la implementación de controles de precios. Intervino el Estado en la economía con el control de los precios de un producto, del café. Me imagino que fue así. La emergencia económica tuvo un impacto significativo en la economía colombiana y aunque algunas medidas fueron efectivas y otras generaron controversia y críticas. Bueno, aquí habla de algunos legados de López Michelsen. Implementó varias reformas importantes durante su gobierno, incluyendo la reforma laboral y la creación de la Corporación Financiera Nacional. Bueno, está la desafío. Sin embargo, su gobierno también se enfrentó a desafíos significativos, incluyendo la crisis económica y la violencia guerrillera en auge en aquel momento. Evaluación. La evaluación del gobierno de López Michelsen es mixta. Algunos lo consideran un presidente que tomó medidas importantes para abordar los desafíos económicos y sociales de Colombia, mientras que otros critican su manejo de la crisis económica y su estilo de gobierno. Bueno, ahora sí vamos a hablar de lo que concierne en 1980 con el asalto a la Embajada de la República Dominicana por parte del M-19. Meta, ¿qué sabes tú acerca del asalto a la Embajada de la República Dominicana por parte del movimiento M-19? Bueno, dice que el asalto a la Embajada de la República Dominicana por el M-19 se produjo el 27 de febrero de 1980, donde un grupo de militantes del movimiento M-19 de abril, bueno, tomó como rehenes a varios diplomáticos y funcionarios en la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, Colombia. A continuación, bueno, te presento algunos detalles claves sobre este evento, el asalto. Bueno, el 27 de febrero de 1980, un grupo de militantes del M-19 armados y disfrazados irrumpió en la Embajada de República Dominicana y tomó como de rehenes a 16 diplomáticos y funcionarios, incluyendo al embajador dominicano. Demandas. Los militantes del M-19 exigieron la liberación de varios de sus compañeros detenidos y una suma de dinero a cambio de la liberación de los rehenes. Dice, desarrollo del asedio. Algo muy curioso, esto es que duró cerca de 2 meses eh, el grupo armado con los rehenes allá adentro en la Embajada de República Dominicana. Dice, 61 días de cautiverio. Los rehenes estuvieron retenidos durante 61 días, durante los cuales se produjeron negociaciones entre el gobierno colombiano y el M-19. Negociaciones. El gobierno colombiano, liderado por el presidente Julio César Turbay Ayala, se negó a acceder a las demandas del M-19, lo que llevó a un prolongado asedio. Bueno, la liberación. Finalmente, el 27 de abril de 1980, los rehenes fueron liberados después de que el M-19 recibiera un rescate y se les permitiera viajar a Cuba. Consecuencias. Vamos a ver qué consecuencias. Impacto en el asalto de la embajada generó un impacto internacional y puso en evidencia la presencia y la capacidad del M-19 para llevar a cabo acciones audaces. Repercusión en la lucha armada. El asalto también demostró la determinación del M-19 de utilizar la lucha armada para lograr sus objetivos políticos. Legado. El asalto a la embajada es recordado como uno de los eventos más destacados de la historia del M-19 y un ejemplo de la audacia y la determinación de sus militantes. Me parece que es como una exaltación a ese grupo, pero pues digamos que pues históricamente uno como, bueno, el historiador no tiene que tener bandos, ¿no? Vamos a seguir hablando ahora sobre, bueno,
En 1981 surge un movimiento creado por el narcotráfico denominado MAS, sigla que significa muerte a secuestradores. Bueno, esto fue producto del secuestro de uno de familiares de los integrantes de estos carteles, por eso se creó. Bueno, vamos a hablar algo muy importante que es que en 1983 el entonces presidente Belisario Betancur inicia negociaciones de paz con el grupo autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y pues firma un cese al fuego que se fue dilatando algún tiempo. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial acerca de este hecho. Meta. Vamos a hablar ahora de que en 1983 se iniciaron negociaciones de paz con las FARC. ¿Qué sabes acerca de este proceso? Bueno, ahí está. Bueno, negociaciones de paz con las FARC en 1983. En 1983, el gobierno colombiano, liderado por el presidente Belisario Betancur, inició negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. A continuación te presento algunos detalles. Bueno, el contexto. El gobierno de Belisario Betancur asumió la presidencia de Colombia en 1982 y se comprometió a buscar la solución pacífica al conflicto armado en el país. Política de paz. Betancur lanzó una política de paz que incluía la creación de una comisión de paz y la apertura de diálogos con grupos guerrilleros, incluyendo las FARC. O sea que no solamente los diálogos no iban a ser solamente con la FARC. La propuesta de él era tener diálogos con los diferentes grupos que se habían creado con base en las guerrillas liberales que fueron surgiendo a lo largo de los años 60. Bueno, negociaciones. Iniciando el diálogo, iniciación de los diálogos. En 1983 el gobierno inició diálogos con las FARC en la Uribe Meta, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz. Acuerdos. Las negociaciones llevaron a la firma de varios acuerdos, incluyendo la creación de una tregua y la posibilidad de que las FARC se convirtieran en un movimiento político legal. Resultados y desafíos. Tregua. La tregua se mantuvo durante varios años, pero finalmente se rompió debido a la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte de ambos lados. Desafíos. El proceso de paz enfrentó varios desafíos, incluyendo la posición de sectores militares y políticos que se oponían a la negociación con los grupos guerrilleros. Legado. Aunque el proceso de paz de 1983 no logró una solución definitiva al conflicto, sentó las bases para futuras negociaciones y demostró la importancia de la búsqueda de la paz a través del diálogo. Pues claro, a un país en guerra le conviene buscar la paz a través del diálogo y no seguir derramando sangre. Bueno, ahora vamos con un hecho muy importante también, en un año, digamos que muy trágico para la historia colombiana, pues fueron dos hechos que fueron, digamos que sucedieron dentro de la misma semana prácticamente en Colombia, que fue la toma del Palacio de Justicia por el M-19 y la avalancha que sepultó el corregimiento de Armero en el Tolima. Entonces hablemos primero de la toma del Palacio de Justicia. Meta, ¿qué sabes tú acerca de la toma del Palacio de Justicia en 1981 por parte del M-19? Bueno, ahí está. La toma del Palacio de Justicia por el M-19 el 6 de noviembre de 1985, un grupo de militantes del movimiento 19 de abril tomó el Palacio de Justicia en Bogotá, Colombia, en un intento de juicio popular contra el presidente Belisario Betancur. A continuación te presento algunos detalles claves sobre este evento. La toma. El 6 de noviembre de 1985, un grupo de aproximadamente 35 militantes del M-19, armados y disfrazados, irrumpió en el Palacio de Justicia
y tomó como rehenes a varios magistrados, jueces y empleados. Demandas. Los militantes del M-19 exigían que el presidente Belisario Betancur compareciera ante un tribunal popular para responder por supuestos delitos cometidos durante su gobierno. Retoma del Palacio, operación militar. El ejército colombiano lanzó una operación militar para retomar el Palacio de Justicia que se convirtió en un enfrentamiento violento entre los militantes y los militares. Consecuencias. La retoma del Palacio de Justicia resultó en la muerte de varios magistrados, jueces, empleados y militantes del M-19, así como algunos militares. Impacto y legado. Con conmoción nacional, la toma del Palacio de Justicia generó una gran conmoción nacional y puso en evidencia la capacidad del M-19 para llevar a cabo acciones audaces. Desapariciones y muertes. La retoma del Palacio de Justicia también estuvo marcada por denuncias de desapariciones y muertes de personas que se encontraban en el edificio, lo que generó un debate sobre la responsabilidad del Estado en estos hechos. Legado. La toma del Palacio de Justicia es recordada como uno de los eventos más trágicos y controvertidos de la historia de Colombia, y su legado sigue siendo objeto de debate y reflexión. Pues es demasiado importante decir que pues las fuerzas del Estado, digamos que también tuvieron errores ahí en ese momento, y pues incluso hoy en día se habla de que hubo desaparecidos y hay procesos contra militares de la época por estas acciones. Bueno, hablemos de la avalancha de Armero. Bueno, en este mismo año se produjo la avalancha de Armero. ¿Qué sabes tú acerca de este acontecimiento? Bueno, ya vamos terminando nuestro, nuestro diálogo. Es un poco extenso, pero estamos tratando sobre todo un siglo de historia nacional. Es imposible resumirlo demasiado. Antes hemos hecho el esfuerzo, he dejado temas de atrás, digamos que un poco sin tomar. Bueno, dice, la avalancha de Armero fue un desastre natural devastador que ocurrió el 13 de noviembre de 1985 debido a la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia. Aquí, bueno, la erupción y la avalancha. La erupción del Nevado del Ruiz produjo flujos pro- piro- piroclásticos que fundieron la nieve y el glaciar en la cima del volcán, generando cuatro flujos de lodo y tierra y escombros que descendieron por las laderas del volcán a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Bueno, dice que estos aumentaron su velocidad en los barrancos cercanos y se encaminaron hacia los cauces de los 6 ríos que nacían en el volcán, afectando principalmente a la población de Armero, ubicada a 48 kilómetros del volcán. Impactos y consecuencias. Dice que la avalancha destruyó gran parte de Armero, matando a más de 20.000 de sus 29.000 habitantes. Imagínese, digamos que es aproximadamente el 70-80% de la población. Bueno, en total se estima que murieron entre 23.000 y 31.000 personas. Bueno, pues sería el total de la población más los que estuvieran de visita sería. La tragedia de Armero fue el segundo desastre volcánico más mortífero del siglo XX y el cuarto más mortífero registrado desde 1500. Los daños fueron estimados en 7.000 millones de dólares, una quinta parte del Producto Interno Bruto colombiano de 1985. Causas y responsabilidades. La falta de un marco de tiempo preciso para la erupción y la renuencia de las autoridades locales a tomar medidas preventivas sin signos claros de peligro inminente contribuyeron a la catástrofe. Los mapas de riesgo que mostraban que Armero sería seriamente afectado tras una erupción fueron distribuidos más de un mes antes del suceso, pero no se tomaron medidas efectivas para evacuar esta zona. Esfuerzos de rescate. Los esfuerzos de rescate de socorro, bueno, los esfuerzos de socorro fueron coordinados desde Ibagué, Tolima, y se establecieron estaciones de tiraje provisional de Lérida, Guayabal y Mariquita.
El gobierno de los Estados Unidos invirtió más de $1 millón en ayuda y se donaron suministros y recursos para apoyar las labores de rescate. Digamos que un hecho que todo mundo, que digamos el país recuerda mucho de este hecho es la muerte de esta muchacha Omaira, una niña apenas que quedó atrapada en el lodo y que pues fue imposible su rescate, porque pues no sé, el mismo lodo estaba, no permitía el ingreso de maquinarias ni de elementos para poderla rescatar. Y pues estaba atorada en algo por allá, no la podían sacar. Y pues es un icono de la cultura colombiana o de la historia colombiana de esta pequeña niña. Bueno, vamos a ver. En 1986 se produce un hecho muy importante que fue pues el asesinato del señor Guillermo Cano, que era el director del periódico El Tiempo y a su vez pues escritor o hacía digamos los reportajes y notas. Y pues estos reportajes eran tomados como amenazas por algunos personajes como los jefes de los carteles. Entonces, pues esto llevó a que fuera asesinado. Bueno, en 1988 se instituye la elección popular de los alcaldes, o sea que los alcaldes también serían elegidos por voto popular en cada una de sus localidades. Bueno, en 1900 dice que, bueno, en 1990 sucede un hecho doloroso también que fue la explosión de un avión de Avianca, eh, bueno, en el cual pues iba uno de los precandidatos a la presidencia por el Partido Unión Patriótica. En 1990 también se convocó la Asamblea Nacional Constituyente que emitiría la Constitución del siguiente año, en 1991, que es la actual Constitución Política de Colombia. Aquí me salté un hecho histórico importante que también fue doloroso para el país, que fue el estallido de una bomba en el edificio del DAS. Y también en este mismo año, 1989, fue asesinado el doctor Luis Carlos Galán en en Soacha. Creo que es un tema demasiado importante. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial acerca de esto. Meta, ¿qué sabes tú acerca del asesinato de de Luis Carlos Galán Sarmiento? Dice que el 18 de agosto de 1989 Luis Carlos Galán Sarmiento, un destacado político y candidato presidencial colombiano, fue asesinado en Soacha, Cundinamarca. A continuación te presento algunos detalles. Bueno, ¿quién fue? Fue un político candidato presidencial, se desempeñó como senador y ministro de Educación en 1989, era el candidato presidencial del Partido Liberal Colombiano y se perfilaba como el fuerte contendiente para ganar las elecciones presidenciales de 1990. Lucha contra el narcotráfico. Galán era conocido por su lucha contra el narcotráfico y su defensa de la justicia y la democracia colombiana. Justamente por esto fue que fue mandado a asesinar por parte de los carteles del narcotráfico. Dice el asesinato. El 18 de agosto de 1989, Galán fue asesinado a tiros en Soacha mientras se dirigía a un mitin político en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Sicarios. El asesinato fue atribuido a sicarios contratados por los carteles de la droga que se sentían amenazados por la postura de Galán contra el narcotráfico. Consecuencias e impacto. Conmoción nacional. El asesinato de Galán generó una gran conmoción nacional y puso en evidencia la violencia y la intimidación que ejercían los carteles de la droga en Colombia. La guerra contra el narcotráfico. El gobierno colombiano, liderado por el presidente Virgilio Barco, lanzó una guerra contra el narcotráfico en respuesta al asesinato de Galán, lo que llevó a una serie de operativos y extradiciones de narcotraficantes.
Bueno, legado. Símbolo de la lucha contra el narcotráfico. Galán es recordada como un símbolo de la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la democracia en Colombia. Inspiración para futuras generaciones. Su legado ha inspirado a futuras generaciones de políticos y líderes en Colombia a continuar la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Muy importante. Bueno, en 1990 se produjo también la, que el líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar, se entregó a la justicia colombiana, el cual fue apresado pues en la cárcel, una cárcel diseñada, bueno, mandada a hacer por él mismo, que era la Catedral, de la cual pues en 1992 huye y pues posteriormente, luego de ser perseguido por el Estado a través del bloque de búsqueda y pues bueno, también en Medellín muere en 1993. Pues creo que es un capítulo que prácticamente todos conocemos de la historia y bueno, creo que hasta aquí podría decir que hasta aquí serían los hechos más importantes del siglo anterior en Colombia. Eh, bueno, mencionar de los hechos que tuvieron repercusión en el presente siglo, pues está la creación de la Constitución Política de 1991, la cual rige actualmente a nuestro país. El hecho del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán ha significado que la guerra continuara desde la creación de las guerrillas liberales que se convirtieron posteriormente en los grupos armados al margen de la ley, que aún que hasta el presente siglo estuvieron activamente en lucha contra el Estado, como la FARC y el ELN, son los más reconocidos. También hay que mencionar que debido a la creación de estos grupos guerrilleros también, en contraposición nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia, más que todo en la región del Urabá y pues en la región de Antioquia, que posteriormente se expandió por todo el país, pues la lucha guerrillera pues también se llevó a cabo en todo el país, entonces pues obviamente en contraposición y pues también fueron grupos que al- se fueron evolucionando y se rotaron hacia actividades ilegales como el narcotráfico, eh, el secuestro y la extorsión, al igual que lo hacían las guerrillas. También cabe mencionar que el eh, presidente César Gaviria realizó negociaciones con las FARC. Vamos a hablar de ese tema con la IA porque se me pasó escribirlo en nuestra línea del tiempo. Bueno, ¿qué sabes ahora acerca de los procesos de negociación del presidente Gaviria con la guerrilla de las FARC? Sabemos que ese proceso fracasó y pues más que todo fue por falta de interés de las guerrillas. Las guerrillas estaban era fortaleciendo en el narcotráfico, pues no les interesaba para nada, digamos que llegar a un acuerdo con el gobierno. Bueno, durante el gobierno del presidente César Gaviria se llevaron a cabo varios intentos de negociación con la guerrilla de las FARC armadas, bueno, las de las FARC. A continuación, bueno, con el contexto. El gobierno de Gaviria, César Gaviria, asumió la presidencia en Colombia en 1990 después del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Gaviria se comprometió a buscar una solución pacífica al conflicto armado en el país. Política de paz. Gaviria lanzó una política de paz que incluía la creación de la Comisión de Paz y la apertura de diálogos con grupos guerrilleros. Negociaciones. Tlaxaca, México, en 1991. Se iniciaron las negociaciones entre el gobierno de Gaviria y las FARC en Tlaxaca, México. Sin embargo, las negociaciones se rompieron debido a la falta de acuerdo en temas clave. Caracas, Venezuela, 1991 y 1992. Se llevaron a cabo negociaciones en Caracas, Venezuela, entre el gobierno de Gaviria y las FARC, aunque se lograron algunos avances en negociaciones, finalmente se estancaron. Resultados y desafíos, avances limitados, aunque se lograron algunos avances en las negociaciones, no se alcanzó un acuerdo de paz definitivo
con las FARC durante el gobierno del presidente Gaviria. Desafíos. Las negociaciones se enfrentaron a varios desafíos, incluyendo la falta de confianza entre las partes, la presión de sectores militares y políticos que se oponían a la negociación con los grupos guerrilleros y la complejidad del conflicto armado en Colombia. Legado. En la importancia de la negociación, los procesos de negociación durante el gobierno de Gaviria demostraron la importancia de la negociación como herramienta para buscar la paz en Colombia. También se convirtió en la base para futuras negociaciones, aunque no alcanzó un acuerdo de paz definitivo. Las negociaciones del gobierno de Gaviria sentaron bases para futuras negociaciones del gobierno colombiano. Y eso también repercute en el siglo XXI porque, pues, eh, si no mal recordamos, en la década de los 2000 la guerra se intensificó durante el periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y luego pues llegó la idea con el presidente Juan Manuel Santos, quien fue el que siguió la idea de las negociaciones con estos grupos y en el 2016 llegó a firmar un acuerdo de paz que pues posteriormente también digamos que las partes se incumplieron y se rompió y los antiguos guerrilleros de las FARC se convirtieron en una nueva estructura que llamaron la Nueva Marquetalia. Y pues aún hay en la actualidad hay disidencias que se enfrentan a a las fuerzas del Estado y pues pelean también entre ellos por las disputas territoriales del control del narcotráfico y de actividades ilegales como la minería, em, la extorsión y pues las rutas que llevan del narcotráfico para sacar la droga del país hacia los destinos europeos y norteamericanos. Em, ¿Qué más podemos decir? Pues es influyente en la historia actual muchas cosas, por ejemplo, la guerra de los 1010, pues ha sido tal vez la guerra civil más importante de la historia colombiana, que pues generó consecuencias como la separación de Panamá. Y la separación de Panamá, pues actualmente, pues Panamá es un país que incluso está mucho mejor que el nuestro. Entonces, pues para ellos para los panameños, tal vez fue lo mejor que pudo haber pasado. Para los colombianos fue un desastre haber perdido esta región. Y bueno, para este presente siglo XXI, pues ya vamos a iniciar prácticamente vamos terminando la tercera década. Y pues Colombia sigue con dificultades económicas, sociales, políticas. Y bueno, en la actualidad esperamos que el país mejore y llegue a a consolidarse el desarrollo, el anhelado desarrollo económico, que socialmente pues el país sea más justo, que haya acceso a la educación, a la recreación, a oportunidades, al deporte. Hay muchos sectores que todavía no han avanzado en Colombia, pues digamos que no hay el suficiente apoyo. Entonces, pues hasta aquí dejo este presente video. Sé que está muy extenso, pero es todo un siglo de historia. Espero les haya gustado la dinámica de hablar con la inteligencia artificial. Hasta la próxima. Los espero en un próximo video acerca de los temas de interés que nos compiten a nosotros, los colombianos.